Amigas, hermanos y amigos que se encuentran por aquí, este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Estamos por estos medios llevando la palabra de Dios. Estoy llevando la palabra de Dios. Quiero llevarla, y como es de costumbre, siempre lo digo, llevo la palabra de Dios, la leo, y que la misma palabra de Dios nos hable a nosotros, a nuestras vidas. Quiero desearle mejor a aquellos que quieran oír la palabra de Dios, que se pongan atentos de ella, que puedan entender lo que la palabra de Dios quiere hablarnos a nosotros, a nuestras vidas, a nuestro ser. Ya antes de salir por aquí he orado al Padre Celestial, ya que esta palabra no es mía, esta palabra es de Él. Y esta palabra hay que honrarla y tener una reverencia sobre ella. Quiero empezar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. En Primera de Juan, capítulo 3. Va a ser en Primera de Juan, capítulo 3. Y dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Vemos aquí en este versículo ya en Primera de Juan, capítulo 3, nos está hablando, oye, mira, cuál es el gran amor que Dios tiene con nosotros. Nos ha dado el Padre Celestial, que podemos llamarnos hoy en día, aquellos que le sirven, hijos de Dios. Y por esto, y dice, y explica, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Él hablando, aquí se lleva el mensaje que ¿quiénes no conocen a Él? Aquellos que practican el pecado, aquellos que no quieren que la palabra de Dios toque sus vidas, o no le ponen importancia a la palabra de Dios. Pero qué lindo que nos dice, oye, mirad qué gran amor tiene el Padre con nosotros, que nos permite ser hijos de Dios. Ahora voy para el segundo. Muy amados, este es Juan hablándonos. Él nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Vamos a coger este versículo, vamos a entender qué es lo que quiere decirnos Juan. Ahora somos hijos de Dios. Y aún nosotros, todos los hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. A nosotros que somos hijos de Dios, todavía en este momento que somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que somos de ser. Y usted debe preguntarse cuando usted lee la palabra, ¿qué será que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ser nosotros? Lo que debemos ser. Pero dice, va a ser en un momento dado. ¿Cómo va a ser ese momento dado? Pero sabemos que cuando Él apareciere, ahora, cuando ¿quién apareciere? Jesucristo. Jesucristo, cuando apareciere, ¿cuándo? En su venida. Cuando Él venga para buscar su pueblo. Qué lindo. Mira que esto, como nos dice, vamos a ver cómo vamos a hacer nosotros. Todavía no lo sabemos, pero lo vamos a ver cuando Él venga. Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Mira qué cosa. Semejante a Cristo. Vamos a ser semejantes a Él. Yo no lo digo yo, por si acaso hay alguna persona que diga,
no, que nosotros no vamos a parecernos a Él ni nada de eso. Bueno, aquí la palabra de Dios me dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Oye, ¿cómo veremos cómo es Él? El Padre Celestial, vamos a ver al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Vamos a estar viendo a Dios. Podemos verlo porque ahora mismo nadie puede ver a Dios y puede hasta morir. Solamente un hombre, que Moisés, si no me equivoco, que quiso ver uno de los profetas. Ahora no estoy en mi mente quiénes fueron. Uno de los profetas quisieron ver a Dios. Y él le dijo, si tú me vieres, tú mueres. Pero te voy a dar una experiencia, métete entre medio de esas dos, como una cueva, un tipo de cueva, y solamente me verás mi espalda. Imagínate qué poder, ¿verdad? Pero que Dios le permitió ver eso nada más. Porque nosotros, una vez que somos pecaminosos, aunque somos hijos de Dios, estamos en este cuerpo pecaminoso. Y nada de pecado puede subir a Él. Pero en ese día que el Señor nos está diciendo que Él apareciere, que es su venida, en su venida que vamos a ver a Él, y nosotros seremos semejantes a Él. Oye, eso es lo que anhelamos nosotros, ser semejante a Él, que ya este cuerpo pecaminoso, ya no este cuerpo, vamos a tener ese deseo de pecar, porque vamos a ser semejantes a Cristo. Aleluya. Vamos a ser semejantes a Él. Ya no vamos a tener ese deseo de pecar, de buscar las cosas de este mundo, de buscar el pecado que no nos deja tranquilos. El pecado siempre está ahí. Y cuando digo pecado es el mismo enemigo buscando que tú, siendo hijo de Dios, peque. Vamos a seguir leyendo. Pero ya con estos dos versículos ya hemos visto algo que a veces le pasamos y lo leemos y no nos metemos a ver. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Y ahora en estos tiempos que estamos sabiendo que esta esperanza va a venir, lo que está queriendo decir, eso nos purifica a nosotros. Purifica a través de su palabra. Nos purifica a través de su Santo Espíritu. Nos purifica porque Él es limpio. Aleluya. Y dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de no pecar, porque estaríamos traspasando su palabra, que esa es la ley de Dios, su palabra. Hay mucha gente que dice, no, nosotros ya no tenemos que hacer lo que dice la palabra, ya yo vivo por gracia. No, mi hermano. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos dice dónde vamos a caer, dónde está el pecado. Y nosotros no podemos oír lo que está alrededor de nuestro mundo para no caer, para no transgredir la ley de Dios, que es su palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Oye, la sencilla razón que vino Cristo a este mundo, mi hermano, amigo, que tú estés oyendo este video, este momento, mira, Él apareció para quitarnos nuestros pecados. El propósito de venir Cristo aquí a esta tierra no fue para hacerte rico, no fue para que tú estés en una felicidad ficticia de este mundo que da.
es de tener una felicidad en Él, aunque estemos en problemas, aunque estemos en dificultades, porque en Él es que está la vida y en Él nos quita todo pecado. Y cuando ese pecado sale de nosotros, somos felices en Él. Ese peso de pecado ya no está en mí. Ese peso de pecado que yo cargaba, que el diablo lo que hace con nosotros es decir, no, tú no estás en pecado. Tú estás bien. Sigue así, en tu pecado, tranquilo. Pero es una carga. Y esa carga tú no puedes ir al Padre cuando Él venga a buscar su pueblo, porque estás en pecado. Tú tienes que venir a los pies de Cristo. Como todo cristiano que venimos a los pies de Cristo, es por esto. Porque Él dice, y sabéis que Él ha aparecido para quitar mis pecados, los tuyos también. Y no hay pecado en Él. Y no podemos decir que Jesucristo pecó en algún momento, como hay muchos por ahí que dicen, mira, la palabra no está diciendo esto, que pequemos o que hagamos. Y eso es como juzgando a Dios, porque no entienden la palabra. Alabado Dios. Cualquiera que permanece en Él, mira cómo nos dice, si yo permanezco en Él, no peco. Y dice, cualquiera que permanece en Él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Y usted dirá, pero es que hemos pecado. Sí, yo también. Hemos pecado. Yo en cualquier momento peco. Y dice aquí en la palabra, oye, tú nunca lo has visto. Pero tú sabes qué es lo que pasa con esta palabra. Que al momento que yo peco, es como que si yo nunca lo hubiera visto. Es como que Dios nunca me ha dicho, mira, no hagas eso. No lo hagas. Por aquí entró y por aquí salió. Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no pecamos. No es difícil entender esta palabra. Por eso es que hay muchos que cuando lleguen allí, el Señor le dirá, nunca los conocí. Son gente de Dios, que busca de Dios. Supuestamente dice, dice en su palabra en Apocalipsis, dice, oye, en ti sanamos enfermos, en ti sacamos demonios con tu nombre. Oye, pero ¿qué pasó? Pecaste y ya ahí es como que si nunca, aquí como que cualquiera que peca, tú no le has visto, ni le conociste. Esto es lo que, porque el Señor nos dice, cuando pequemos, abogados tenemos. Pues si pecamos, vamos a irnos a los pies de Cristo para que sea nuestro abogado y pedirle perdón. Decirle, perdóname, mi Dios. He transgredido tu palabra. He pecado delante de ti. No quedarte con el pecado. Decir, no, ya el Señor no me perdonará. Él sí te va a perdonar. Pero tú tienes que saber que has pecado. Porque es que hay mucha gente que busca de Dios. Hacen el pecado y siguen buscando de Dios como que si no fuera nada. Esto es lo que está queriendo decir la palabra. Alabado Dios. Hijito, no nos engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Si hacemos justicia, es para ser justo, porque también Dios es justo. Aleluya. El que hace pecado es del diablo. Oye, mi hermano, no hagamos pecado. No hagamos pecado, porque entonces somos de quién? No de Dios. Somos del diablo. Señor lo reprenda. Cuando hacemos pecado,
somos del diablo y somos hijos del diablo. Pero cuando no pecamos y estamos firmes buscando de Dios, en su presencia, siempre estar en su presencia. Estar en su presencia hay que estar, para que así nosotros no seamos del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor lo reprenda. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Señor. Cristo apareció para deshacer las obras del enemigo, del diablo, como usted le quiera llamar, Belcebú. Señor lo reprenda, porque él viene de diferentes formas. Viene en cuestión de cogerte en las riquezas. Viene también en la pobreza, hacerte daño. Él viene de diferentes formas. Porque el diablo peca desde el principio. Y cuando habla desde el principio, se está llevando al momento de cuando allí en Adán, cuando estaba Adán y Eva, dice en Ezequiel, si no me equivoco, que habla referente a él. Mira, oye esta palabra. Hablando referente a él, dice, oh, que fuiste cuidador del Edén. ¿Quién era el cuidador del Edén? El diablo, Señor reprende. Pero no era diablo en aquel tiempo, cuando Dios permitió que cuidara del Edén. Él no era diablo, su nombre era Lucifer, un ángel de luz. Lea su palabra para que pueda entender. Cuando en el Viejo Testamento te habla del enemigo, te habla que él era el que guardaba el Edén. ¿Cuándo vino a pecar? Cuando se hizo que pasar por Dios. Cuando engañó también a Eva para que tomara de la fruto que no podía tomar. Él desde el principio pecó. ¿Qué principio? El principio que salió la humanidad. Adán y Eva. Para eso tenemos que meternos en la palabra, para que veamos todas estas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Y no nos dejemos engañar. Cualquier que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Aleluya. ¿Cuál es la simiente de Dios? Ese Espíritu Santo que está en ti. Ese Espíritu Santo que te mira, que te redarguye. Ese Espíritu Santo que quiere tocarte a ti, que no has venido a los pies de Cristo. Ese Espíritu Santo que cuando tú oyes la palabra de Dios, te redarguye, y este cuerpo, este deseo, este cajón que tenemos, no le gusta oír. No le encanta oír la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios está ahí, miramos, rondando. Cuando le oye la palabra y sigue tocando, pero el ser humano dice, no quiero de esto. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, me voy. ¿No quieres? No puedo entrar en ti. La simiente quiere entrar en ti. Esa simiente quiere que esté en ti, que no salga de ti, que se mantenga en ti.
Por eso es que David dice en una de sus oraciones, Espíritu Santo, no te aparte de mí. Porque nosotros somos los que no, con nuestros pecados, el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Aleluya. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando somos verdaderamente nacidos de Dios, nos mantendremos firmes. Pero cuando venga el pecado, pues ahí tenemos que humillarnos. Ahí tenemos que pedirle perdón. Volver donde los pies de Cristo. Pero muchos los que están haciendo son muchos cristianos que no conocen a Dios. No conocen a su Hijo y no conocen a su Santo Espíritu. Porque hacen las cosas que hacen, llevando a gente al mundo de pecado. Y mira, no sé, en su cuerpo siguen ahí como que sin nada. Me los llevo, son ¿cómo se llama? Maestros ciegos. Ciegos. Y el que va detrás son peores. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando hay gente que no quiere que uno hable de esta forma o que le diga al pecado y al pecador hijo del diablo, no diga eso, por favor, que lo separa del Señor. Óyeme, ¿quién me lo está diciendo aquí? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La ley de Dios. Y cuando la ley de Dios lo especifica, tú como hijo de Dios tienes que saber dónde se encuentran esos hijos del diablo. Que muchos ya lo sabemos los que están en el mundo, pero tú tienes que discernir y saber dónde están esos demonios dentro de las mismas iglesias. Esos hijos del diablo que están dentro de la misma iglesia. Y esto, Juan llevaba esta carta, ¿a quién? A la iglesia. Y esto todavía no es para el pecador, pero es para la iglesia. Para que sepa dónde están esos hijos del diablo. Ay, hermano, usted habla así. Y eso es lo que hace asustarme. O eso me quita las ganas de servir a Dios. Porque están diciendo que somos hijos del diablo. Si estás pecando, eres hijo o hija del diablo. Si yo me pongo a pecar, soy un hijo del diablo. Señor lo reprenda. Sencillo. Aquí no hay que tapar nada. Aquí yo no tengo que venir a tapar nada. Aquí yo tengo que llevar la verdad de Dios. Y eso es la palabra de Dios. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quiénes serán esos que no están haciendo justicia y no aman a su hermano? Que Juan le está llevando esta palabra. ¿A quiénes serán? Aquellos que le dicen, no, está bien, no te preocupes. A los cristianos se lo estaba diciendo esto. ¿Qué eran ellos? No llevando justicia. ¿Qué justicia? La palabra de Dios es la justicia. Y no ama, que dice, oye, estos hermanos no aman a sus hermanos. Por eso es que tú los ves en todas estas iglesias. Iglesias de prosperidad que no aman a su hermano. Lo que aman es su dinero. Y usted dirá, oye, ¿por qué tiene que llevar siempre esto de la prosperidad? Porque la palabra de Dios me hace ver dónde están los hijos del diablo. Señor lo reprenda.
Pero si usted quiere hacerse el ciego, quiere apoyar a esos tipos de iglesias, que hay un libertinaje terrible, que todo lo del pecado, del pecador, se lo llevaron a esas iglesias, y la palabra de Dios, la ley de Dios, no la llevan. Y cuando leen la palabra, la tuercen. Y como están en leche, los hermanitos están en leche cuando el Señor nos dice, ya tú estás supuesto ser maestros. 40, 50, 60 años buscando de Dios y todavía tan de leche. Padre. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y el amor que llevan estos que dicen que ama a su prójimo es dejarlo ciego, es no llevarle la palabra de Dios, es porque dice, ay no, eso que me dice la palabra me duele. Entonces cuando habla de esta parte de que son hijos del diablo, ellos la pasan a la otra página o al otro capítulo para que no se oiga nada malito que le duela, porque se le van los diezmos. Aquellos pastores que están pendientes a los diezmos no llevan la palabra. Porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Hay muchos por ahí que son como Caín. ¿Y cómo son como Caín? ¿Y por qué causa lo mató? Dice la pregunta. ¿Por cuál fue la causa que Caín mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Porque entre hermanos, y no solamente de sangre, sino hermanos espirituales de la iglesia, hay muchos hermanos que las obras son malas. Y hay otros hermanos que las obras son justas. Y como Caín no le gustaba la justicia de su hermano, lo llevó a pecar matando a su hermano. Porque su hermano en su justicia amaba a su hermano. Y yo me imagino a Abel hablándole justicia a él. No estaba la palabra de Dios en aquel entonces. Ellos eran los del principio. Pero me imagino a un Abel diciéndole a su hermano, Caín, mi amado hermano, no te sientas así conmigo. Yo te amo. Y cuando te estoy reprendiéndote por algo, es porque te amo. Si te estoy diciendo que este trabajo no los hagas así, hazlo de esta forma, para que Dios se agrade. Dios estaba ahí pendiente a ellos. Dios hablaba con ellos. Ay, esta palabra me está, wow. Es que es penetrante, es que se ponga a leerla y entenderla y saber que tenemos que llevar esta palabra a aquello y decirle justicia, decirle te vas a caer, como Abel le dijo a Caín, me imagino muchas veces, no lo hagas de esta forma. ¿Por qué? Porque él amaba a su hermano.
¿Y qué pasaba con Caín? Que odiaba a Abel por ser tan justo. Ser tan justo con él. Y así hay hermanos. Hermanos en Cristo. Que los ve. Que prefieren que saquen a ese hermanito que lleva la verdad. Sáquenlo del medio. Sáquenlo de ahí. No le den parte más. Porque ese hermanito lo que está llevando es, me está juzgando. Y el pastor que no tiene discernimiento. ¿Verdad que sí? Ese hermanito lo que lleva es, mira, lo que lleva es del pecado, que no estén pecando, que se arrepientan. Y le dan de codo. Aleluya. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, la de Caín, y la de Abel eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No te maravilles si el mundo no te quiere cuando está llevando la palabra de Dios verdadera. No te maravilles. Si los mismos hermanos te dicen, calla la boca. Esa palabra no me gusta. Y te van a aborrecer. Nosotros sabemos, hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Si yo no te amo a ti, que no te conozco, no sé quién esté viendo este video. Si yo no te digo que te venga a los pies de Cristo, yo no te amo. Pero si yo te digo, ven a los pies de Cristo y deja de pecar, mira, es un amor grande hacia ti que yo tengo para ti. Y ese amor grande se llama Jesucristo. Jesucristo. Porque ya yo y todos aquellos que amamos a Dios hemos pasado de muerte a vida. Yo todavía vivo y estoy pecando. Mira, estoy por ahí haciendo lo que me dé la gana y estoy vivo. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Y hay muchas iglesias que dicen que están vivas, lo dicen en Apocalipsis, dicen, estamos vivas, pero están más muertas porque tienen el pecado en la propia iglesia. Aleluya. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Tú no le dices la verdad a tu hermano. Eres un homicida como Caín. Eres igual. No hay nada cambia. Aquí eres Caín. ¿Quieres ser Caín? Sigue el diablo. Sigue dejándote engañar. Y no ames a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo me amo a mí mismo, yo quiero estar en vida. Y yo quiero que mi prójimo esté en vida en Jesús. Yo no quiero ser homicida. Yo no quiero pararme en estos medios que Dios me está permitiendo estar aquí. Que algunos verán y algunos no querrán ver. Pero al que pudiera ver, decirle la verdad de la palabra de Dios. Por eso que esto que yo pongo aquí se llama a través de la Biblia. Porque lo que quiero es llevar palabra. Yo no quiero llevar yo. Yo quiero llevar lo que dice su palabra. No los cuentos que se ponen a hablar tanta gente o los testimonios que no tienen que ver nada con la palabra. Y se levantan ellos más
que a mismo Jesucristo. No levantan la palabra de Dios. No hablan verdaderamente quién es Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser homicida? No le hables a tu hermano. Verdaderamente. No es decirle, Dios te bendiga, mi hermano. No te preocupes, sigues pecando. Eso el Señor obrará con tu vida. ¿Ya hiciste algo con eso? No has hecho nada. No le indicaste lo que dice la palabra de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Oye, para aquellos que dicen que están allí, van a estar eternamente en pecado, aquí le dice a todos aquellos que son homicidas, dicen, tú no vas a tener vida eterna. Si te permanece así, no va a tener vida eterna. No te va a ir con el Señor. Tú eres un homicida porque no le lleva la verdadera palabra de Dios. Y ningún homicida tiene vida eterna, dice la palabra. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Porque, mi hermano, somos carísimos. Y así nos dice Juan, carísimos, que somos carísimos. Porque esa sangre hermosa derramada de Jesucristo. También también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Yo tengo que poner mi vida por aquellos hermanos que están en pecado. Aunque me aborrezcan, yo voy a poner mi vida. Aunque no me quieran hablar, porque hay muchos que no te quieren hablar. Hay muchos que ya dicen, no le habla a ese. Porque ese lleva una palabra de jugaera. Ese se la pasa juzgando. Pues mira, yo doy mi vida llevando la palabra de Dios verdaderamente. ¿Y tú sabes qué? Esto pasó literalmente en los tiempos de los primeros cristianos. Para llevarte la historia, por si no lo sabes. Hubieron los primeros creyentes que los discípulos llevaron, y esta palabra de Dios vinieron a los pies de Cristo. Roma, el gobierno de Roma en aquellos tiempos, había un tipo Dios, el César, que tenían que adorar al César. Y si no adoraban al César, le cortaban el cuello, los quemaban, los echaban a los leones. Cuando no te llevan la palabra verdadera, tú estás negando a Cristo y estás recibiendo el Dios del mundo, que es el diablo. Y en aquellos tiempos le decían así. Y ellos decían, no. Dios me ha dado vida. Aunque yo muera, en Él viviré. Si esto pasara en estos tiempos, ¿cuántos cristianos saldrían corriendo? Aleluya. Hay que auto chequearnos nosotros cómo estamos. Mas el que tuviere bienes en este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare su extraña, ¿cómo está el amor de Dios en él? Esa es la pregunta. Si tú ves a aquel en necesidad, aquí te puede hablar necesidad de material,
pero aquí también te está hablando la necesidad espiritual. Porque toda la palabra es espiritual. Y en esos tiempos lo que estaba pasando también era que había muchos que habían venido, habían entregado su vida al Señor Jesucristo, pero veían la necesidad de aquellos que estaban por allí, literalmente, y se hacían de lo que no los vean. Pero aquí Juan está hablando dos formas, literal y espiritual. Porque cuando tú ves tu hermano en necesidad, ¿qué será la necesidad que tiene tu hermano a tu lado? Y tú lo ves que está cayendo. La necesidad de la palabra de Dios. Que es lo más que te puede llenar, que te puede satisfacer, es la palabra de Dios. ¿Qué amor? Dice, ¿cómo está el amor de Dios en él? Si tú no llevas la palabra verdadera. O tú ves a aquel necesitado y te sigue de lado. Como fue la parábola del que cayó y pasó el fariseo, pasó un sacerdote y el samaritano, que lo tenía en aquellos tiempos. El samaritano era una de las gente que no querían saber de él, pero fue el único que levantó a aquel hombre que estaba herido, lo llevó a un lugar, le sanó las heridas y le dijo a aquel que estaba allí, le dijo, manténlo con él, cuídalo, y cualquier otra cosa yo le pagaré. Qué linda es la palabra. Pero hoy lo que quieren es para ellos. La monetaria es para ellos. Porque han cogido la palabra de Dios y la han monetizado. ¿Y qué dice Jesucristo cuando entró al templo? Han cogido el templo y lo han hecho cueva de ladrones. No te hagas tú cueva de ladrón, no llevando la palabra. Y lo que haces es vendiendo la palabra de Dios. ¡Qué amor de Dios en él! Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de en verdad. Cuando tú ves a tu amigo necesitado económicamente, ayúdalo. O a tu hermano. Si tú ves a tu amigo necesitado de palabra de Dios, que tú lo estás viendo cayendo para el hoyo, háblale también la verdadera palabra para que no caiga. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Y tenemos nuestro corazón certificado delante de él. Hay un sello en tu corazón. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Que ese corazón y esta mente, cuando tú ves la necesidad, te remueva tu alma. Y tiene que seguir, en vez de seguir directo, tiene que virar. Y virar y decirle, mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Y si es espiritualmente, mi hermanito, te veo que vas por mal camino. Háblale la verdad. Que si sigue por ese camino va a caer y va a perder lo mejor que es su vida. Va a perder, no va a tener la vida eterna. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimo, mira cómo dice, carísimo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento. ¿Qué tenemos que guardar? No te ponga la mente rápido, lo que pida lo voy a recibir. Porque eso es lo único que se le queda en la gente, a la mente. Bueno, mira lo que dice.
cualquier cosa que pidiere, lo recibimos de Él, porque no leen esta otra parte, porque guardamos su mandamiento. Solamente, no, yo voy a pedir a Dios porque Él me va a dar. Pero no dice lo próximo, porque guardamos su mandamiento. Esa parte no les gusta decirlo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, nombre de su Hijo Jesucristo, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El que guarda su mandamiento, oye, el que guarda sus mandamientos, el que guarda toda su palabra, está en Él. Y en Él, y Él en mí. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu Santo vive en mí. Ese Espíritu Santo vive en mí y toca mi espíritu. Porque recuérdese que el soplo de vida, ese es el soplo de vida que Dios te da para que estemos, meneándonos en vida. Pero está el Espíritu de Dios que me toca mi espíritu. Y me toca y me dice, oye, ¿dónde estás cayendo? Oye, háblale a aquel que está cayendo. Oye, ayuda a aquel que está necesitado. Pero si tú no estás oyendo eso, es que el Espíritu de Dios no está en ningún lado de ti. Esa es la palabra de Dios. Esos son los mandamientos de Dios que nos dice. Padre Santo, Padre bueno, gracias te doy, mi Dios, por este día. Por este momento que tú me has permitido, Dios mío, primeramente humillarme delante de ti. Llevar esta palabra a aquellos que la puedan oír. Que sea de gozo para ellos, para que entiendan cada día que sin ti no somos nada. Que sin ti no vamos a ser hijos de Dios. Y yo no quiero ser hijo del diablo, Señor, lo reprenda. Ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante. Toca los corazones y toca sus vidas. Y entiendan que esto no es para hacerte rico. Buscar a Dios no es para que esté buscando las cosas del mundo. Es buscando lo primero, que es Dios, su Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por todo. Te amamos. Te amo. Dios bendiga a cada uno que pueda oír esta palabra. Dios le bendiga. Le amo en el Señor Jesucristo. Sigan hacia adelante siempre en el Señor.